Buenas. Hoy les vengo a hablar un poco sobre los derechos de la mujer a lo largo de la historia a través de diferentes convenios internacionales para poder salvaguardar el derecho de las mismas. ¿Sí? Mi nombre es Luis Raúl Márquez, soy estudiante de la especialidad de Derechos Humanos por la Universidad Nacional Abierta del Núcleo San Cristóbal Táchira. Y vamos a recordar un poco que las ciencias sociales se han encargado de estudiar aquellas travesías por las cuales han pasado los diferentes puntos de las diferentes sociedades en diferentes puntos de la historia, transmitiendo o generalmente teniendo como principal protagonista al hombre, quien, para nadie es un secreto, ha sido tratado con superioridad que la mujer, es decir, la mujer ha estado en un grado de inferioridad, por lo que sus derechos han sido violentados. Sin embargo, esto se trató de eliminar con la con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en donde las mujeres, en un principio, lo que intentan es tener derechos, como la declaración lo indica, sin discriminación y en igualdad de condiciones. Sin embargo, esta declaración solamente sirve de teoría y como principal avance para poder desarrollar lo que vino en el ámbito internacional, que se van a centrar en 5 aspectos fundamentales. Uno de los principales aspectos es la Convención de la Nacionalidad de las Mujeres Casadas, establecida en el 29 de enero del año de 1957, en donde en esta corta declaración se equipara el derecho a la mujer a poder optar o no por la nacionalidad de su marido, puesto que en el tiempo antiguo las mujeres al casarse adquirían la nacionalidad del marido de manera obligatoria, es decir, no facultativa, por lo que si se casaban con un extranjero tendrían que adquirir la nacionalidad y perder la suya de origen, y si ellas no querían, pues no tenían algún mecanismo de hacerlo, por lo que sale o surge esta condición para poder eliminar este problema del derecho internacional privado. En el segundo aspecto tenemos una de las principales a nivel internacional, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue el 18 de diciembre del año de 1979. Dicha convención es la más importante, puesto que ratifica lo que en principio se intentó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que era equiparar los derechos de la mujer con igualdad de condiciones. Sin embargo, como esto no fue establecido de una manera concreta, esta convención obliga a todos los miembros o estados de la Organización de Naciones Unidas firmantes de este tratado a aplicar medidas que permitan a la mujer equiparar en sus derechos políticos, civiles, sociales, económicos, todos los derechos iguales al hombre, como los derechos de la familia, el derecho a una igualdad de salario, a la no violencia, a la integridad física, ¿sí? De una manera amplia. En esta convención, que está establecida por capítulos y por artículos, se introduce así o se ratifica ese principio de igualdad. Dicha convención ha tenido protocolos y reglamentos como el del año de 1999, constituido por 21 artículos, donde se reconoce un comité, ¿sí?, específico para hacer seguimiento a todas las convenciones, a las obligaciones que tienen los países firmantes de dicha convención, siendo este documento internacional uno de los más importantes. Como tercer punto, que también es muy importante, se tiene la Declaración sobre la protección de la mujer y del niño en un estado de emergencia o conflicto bélico. Dicha declaración está constituida por puntos y en este momento voy a citar el punto número 6, que dice: las mujeres y los niños que forman parte de la población civil y que se encuentran en situaciones de emergencia y conflictos armados en la lucha por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la independencia, o que vivan en territorios ocupados, no serán privados de alojamiento, alimento, asistencia médica ni otros derechos inalienables. ¿Esto qué quiere decir? Significa que durante algún conflicto bélico o durante algún territorio por ocupación o donde exista, por ejemplo,
Un ejemplo práctico, la guerra de Vietnam, donde se inmiscuyó Estados Unidos y en aquel momento las repúblicas soviéticas, allí hubo ocupación por parte de militares. Sin embargo, los pueblos pues tenían que seguir permaneciendo y seguir haciendo su vida cotidiana. Lo que significa que, y como en las guerras generalmente van hombres, aquellas mujeres y civiles que no pertenecen a dichos problemas, pues se les debe respetar el derecho a ocupar sus tierras, salvaguardando su derecho a la seguridad, que es uno de los más importantes en una guerra bélica, y todos los ya mencionados, como las medicinas, los medicamentos, la alimentación, entre otros. Por lo que, de ser necesario, o por última forma, se tendría que hacer una evacuación o respetar los límites de lo que fue una zona de guerra a una zona de paz dentro de un enfrentamiento bélico. Luego aparece una declaración conocida como Declaración de Beijing. En dicha declaración se intentan reconocer todos los avances que se han tenido en materia de derechos de la mujer, los cuales hacen una recopilación de los derechos mencionados anteriormente, como la Declaración de los Derechos Sociales, de los Derechos Económicos, de los Derechos Políticos de la Mujer, que se han desarrollado desde el año de 1948. En dicha forma aparece una situación muy importante. Esta situación que buscaban, por ejemplo, reconocer todos los procesos que se han llevado a cabo por los derechos y las convenciones antes mencionadas. Por último, encontramos la declaración, o vamos a hacer un análisis de los derechos de la mujer en el siglo XXI. Y aparece una declaración de la Asamblea General titulada Aplicación de los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General como la mujer en el año 2000, igualdad de género, en desarrollo, paz del siglo XXI. Este es un documento final donde se introduce una serie de medidas que se insta a todos los estados firmantes a hacer un proceso de seguimiento, como se estableció en la Declaración de Beijing, para el reconocimiento de los derechos de la mujer, que si bien es cierto han mejorado, por ejemplo, en el ámbito educativo, donde se ha permitido que se tenga igualdad de oportunidades, tanto en la educación primaria como secundaria y universitaria, es menos cierto que han tenido sus avances, como por ejemplo en el ámbito de la educación. A nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas ha llevado una estadística en donde en los países árabes y africanos todavía es muy difícil que las mujeres logren obtener una oportunidad de igualdad de educación de calidad tanto a nivel primaria como secundaria. De esta forma se intentan establecer planes de seguimiento a nivel regional para poder tratar todos los problemas específicos a la rama de los derechos de la mujer, como la violencia, la educación, la igualdad en cuanto a nivel laboral, entre otros, a nivel regional, estableciéndose reuniones celebradas, por ejemplo, en Bangkok, Beirut, Ginebra, Lima y otras ciudades que representen una en cada continente, y así generar un impacto positivo en los derechos de la mujer por las necesidades específicas de cada continente. Muchas gracias. Feliz tarde.